Todavía no somos una familia, Leandro. Y no estoy obligada a rendirle cuentas a tu madre sobre mis bienes, le respondí a mi prometido cuando me pidió fotos de los documentos del departamento, del coche y de mis depósitos para que su madre pudiera tomar una decisión sobre nuestro matrimonio. Y, de hecho, le di documentos, pero no los que él esperaba. ¿Se puede construir una familia sobre la desconfianza y el interés material? Al enfrentarse a una humillante inspección por parte de su prometido, la protagonista dio una respuesta que puso todos los puntos sobre las íes y que recordaría toda su vida. Que lo disfruten. Vera podría haber jurado que la felicidad tiene su propio sabor y aroma, perfectamente definidos. Era el sabor de un etíope jirga chefe recién hecho, con una ligera acidez cítrica, que bebía de su taza de cerámica artesanal favorita. Pesada, tibia, con bordes irregulares, que conservaba el calor de las manos humanas. El aroma estaba compuesto por esa misma amargura del café, mezclada con notas apenas perceptibles de jazmín en flor del balcón y con el olor de una revista brillante nueva que nunca llegó a abrir. Estaba sentada, con las piernas recogidas bajo el cuerpo, en el ancho alféizar de la ventana de su pequeño, pero ridículamente perfecto, apartamento tipo estudio en un nuevo complejo residencial al oeste de Ciudad de México. La ventana panorámica daba a la verde extensión de un parque, y el sol de la mañana inundaba de luz el espacio, pensado por ella hasta el último centímetro. Allí no había objetos al azar. Un sofá gris, color asfalto mojado, tapizado con una tela gruesa, una mesa de roble sin tratar, una estantería de metal negro repleta de libros y discos de vinilo. Todo lo había elegido ella misma, despacio, con exigencia, invirtiendo en cada detalle no solo dinero, sino también una parte de su alma. Ese departamento era su fortaleza, su manifiesto de independencia, ganada con noches sin dormir y viajes de trabajo, cuando ella, una directora de proyectos de TI de 31 años, demostraba ante otro consejo directivo que era capaz de sostener en sus manos un proyecto valorado en varios cientos de miles de dólares. En la tableta que descansaba sobre sus piernas se sucedían fotografías de vestidos de novia. Modelos Dafne, Aurora, Beatriz. Todos eran hermosos, pero ninguno provocaba ese clic especial en el corazón. Vera sonrió con ironía. En el trabajo tomaba decisiones al instante, guiándose por la lógica y el cálculo. Pero aquí, en el mundo de la seda, el encaje y el tul, su pragmatismo fallaba. Faltaba exactamente una semana para presentar la solicitud en el ayuntamiento. Una semana más con el estatus de prometida, llena de agradables preparativos y expectación. Por la noche debía venir Leandro, y juntos iban a aprobar definitivamente el restaurante. Se habían decidido por 4 estaciones en el parque de Chapultepec, un compromiso entre su amor por lo clásico y la inclinación de él por un ambiente más informal. Todo marchaba de forma perfecta, como un proyecto idealmente dirigido, con un final previsible y feliz. Ese pensamiento la llevó a dejar la tableta y dar otro sorbo de café. Por primera vez en su vida tenía la sensación de no estar luchando contra las circunstancias, sino dejándose llevar por la corriente, y esa corriente la conducía exactamente a donde debía. Su relación con Leandro también parecía la encarnación de la armonía. Él, un diseñador paisajista de 33 años, era su completo opuesto. Suave, un poco distraído, siempre con la cabeza en las nubes, con una sonrisa y manos que olían a tierra y a plantas. Irrumpió en su horario perfectamente calculado como un huracán de encanto y despreocupación. Donde ella construía diagramas de Gantt, él dibujaba bocetos de jardines alpinos. Donde ella calculaba riesgos, él le leía poesía. Al principio ese contraste la inquietaba. Ella, acostumbrada a controlarlo todo, desde el informe trimestral hasta las calorías de la cena, desconfiaba de alguien que podía olvidarse la cartera en casa porque todo el camino se había quedado admirando la forma caprichosa de las nubes. Pero poco a poco su ligereza empezó a desarmarla. Él le enseñó a disfrutar de las pequeñas cosas, del atardecer sobre el río de Chapultepec, del sabor de las fresas silvestres compradas a una anciana a la salida de la ciudad, del canto de los pájaros en el parque matutino. Era ese elemento que le faltaba, el que transformaba su vida perfecta pero estéril en un hogar verdadero, vivo y cálido. Los últimos 6 meses habían vivido juntos en su departamento.
Esa decisión también había sido de ella. Leandro alquilaba un diminuto apartamento de una sola habitación en Iztapalapa y cada día gastaba 1 hora y media en llegar a su oficina en el centro. No es racional, dijo simplemente Vera una vez, y al día siguiente él ya estaba mudando sus cosas, 2 maletas con ropa, una caja con literatura profesional de botánica y un ficus llamado Seferino. El timbre sonó exactamente a las 7, como habían acordado. Vera sonrió, imaginando cómo Leandro entraría ahora con su habitual ramo de flores silvestres o una ramita de jazmín, cómo la besaría en la coronilla y diría con su voz aterciopelada, «Vera, ya estoy en casa». Abrió la puerta. Y la sonrisa se congeló en sus labios. En el umbral estaba Leandro, pero no era su Leandro. En lugar de la habitual sonrisa suave, en su rostro se había fijado una máscara de piedra. Sus ojos, normalmente cálidos y castaños, miraban a algún punto más allá de ella, hacia la pared. En las manos no llevaba ni flores ni siquiera una bolsa con productos para la cena. Vestía el mismo saco de lino arrugado con el que había salido por la mañana, pero ahora ese saco no parecía parte de una imagen bohemia, sino la prueba de un día largo y agotador. «Hola», soltó con brusquedad y pasó al interior. No se quitó los zapatos en el lugar habitual junto a la entrada, sino que avanzó con ellos puestos directamente hasta la cocina, dejando sobre el parquet claro apenas visibles huellas de polvo de la calle. Era un detalle tan pequeño e insignificante, pero le dolió a Vera más que su tono frío. Él nunca hacía eso. Siempre trataba su casa y sus reglas con cuidado. Se acercó a la mesa, donde aún estaban su taza ya fría y la tableta con la página de vestidos de novia abierta, y se dejó caer pesadamente en la silla. La silla crujió en señal de protesta. Vera cerró la puerta en silencio, sintiendo como el agradable calor que la había acompañado durante todo el día se evaporaba, dando paso a una ansiedad fría. La atmósfera de su departamento, de su fortaleza, cambió de manera imperceptible. El aire se volvió denso, pesado, impregnado de una tensión no dicha. ¿Ha pasado algo?, preguntó, procurando que su voz sonara firme. ¿Problemas en el trabajo? ¿Con el proyecto de Santa Fe? Se acercó y se colocó frente a él, retirando maquinalmente la tableta de la mesa, como si intentara esconder una felicidad que ahora resultaba fuera de lugar. Leandro no levantó la cabeza. Se pasó la mano por el cabello con cansancio, despeinándolo aún más. No, en el trabajo todo está bien. Relativamente. Se quedó callado, clavando la mirada en el dibujo de las vetas de la madera del tablero, como si intentara leer en ellas la respuesta a alguna pregunta tormentosa. El silencio se alargaba, volviéndose casi físicamente palpable. Vera esperó. Era una buena gerente de proyectos y sabía que a veces basta con darle a la persona espacio para que hable, sin presionarla. Pero ahora cada segundo de silencio se le clavaba en los nervios como un tornillo autorroscante. «Escucha, Vera, el asunto es que...» Por fin logró decir. Su voz sonaba ronca, ajena. Levantó la vista hacia ella, y Vera vio en sus ojos una mezcla tal de cansancio, culpa e irritación que el corazón le dio un vuelco. Se preparó para lo peor, otra mujer, una deuda descubierta de pronto, problemas de salud que él había ocultado. Podía con todo, excepto con la traición. «Mamá está preocupada», dijo él, y esa frase, como una palabra clave, activó de inmediato una sirena de alarma en su cabeza. Las conversaciones que empezaban mencionando a Consuelo nunca terminaban bien. Consuelo, una viuda enérgica de 60 años que vivía en un modesto departamento de 2 habitaciones en Nezahualcóyotl, había tratado a Vera con una desconfianza apenas disimulada desde el inicio de su relación. Era de ese tipo de mujeres que no consideran a su hijo un hombre independiente, sino un tesoro incalculable que depredadoras astutas solo esperan robar del nido materno. Toda su preocupación se reducía siempre a una sola cosa, el control. Le preocupaba que Vera trabajara demasiado. El hombre debe sentirse el principal, no un mantenido de una mujer de negocios. Le preocupaba que Vera gastara dinero en viajes, mejor ahorrarían para el enganche de un departamento en común. Le preocupaba que Vera no la llamara mamá, no siente parentesco, es una extraña para ti, Leandro.
Hasta cierto momento, Vera soportaba todo eso con una calma olímpica, atribuyéndolo a los costos de unas relaciones familiares verticales y a la soledad de la viudez. Leandro siempre había actuado como un amortiguador, suavizando los ángulos y convirtiendo los ataques maternos en bromas torpes. Pero hoy no estaba bromeando. Ella cree que nos estamos apresurando con la boda, continuó Leandro, bajando de nuevo la mirada. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de una servilleta. Que no nos conocemos lo suficiente. Bueno, desde el punto de vista financiero. Vera se quedó inmóvil. Sintió físicamente como la sangre se le iba del rostro. El punto de vista financiero. Llevaban casi 2 años juntos. Él vivía desde hacía medio año en su departamento. Ella pagaba la hipoteca que había contratado antes de conocerlo. Ella cubría la mayor parte de los gastos de comida y casi todos sus viajes en común, porque su sueldo superaba 5 veces el ingreso modesto, aunque creativo, de él. Nunca se lo había reprochado, considerándolo una contribución natural a su futuro compartido. Invertía en su relación no solo sentimientos, sino también dinero muy real. ¿De qué falta de conocimiento se podía hablar? No entiendo muy bien de qué estás hablando, dijo despacio, pronunciando cada palabra con cuidado, porque de pronto la mandíbula se le había tensado por un espasmo que subía. Leandro respiró hondo, armándose de valor como antes de lanzarse a agua fría. En fin, ella pide que tú. Bueno, que le muestres los documentos. Para su tranquilidad. Quiere estar segura de que yo tendré una retaguardia confiable. En el silencio que siguió solo se oía el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj en la pared. ¿Documentos?, repitió Vera en eco. Su voz era baja, casi un susurro, pero en ella tintineaba el hielo. Sí, por fin se obligó a mirarla, y en su expresión había una súplica miserable, servil. Fotos o escaneos. El título de propiedad del departamento. Los papeles del coche. Extractos de las cuentas de ahorro o del broker. Bueno, lo que tengas. Solo para que vea que todo está en orden. Que tú eres, bueno, una persona seria. Que todo nos va a ir bien. La taza con el café ya frío, que Vera había sostenido todo ese tiempo, se detuvo a medio camino de sus labios. El mundo se redujo a un solo punto, el rostro de su prometido, que acababa de enunciar con tono cotidiano una lista de precios por el derecho a convertirse en su esposa. Retaguardia confiable. Esa expresión estalló en su mente como un fogonazo cegador. No le pedían confianza. No le pedían amor. Le pedían presentar un informe de auditoría, como si no fuera una novia, sino un activo empresarial potencial que había que evaluar antes de una fusión. Todo aquello sobre lo que ella creía que se sostenía su relación, la ternura, la comprensión mutua, la ligereza, la confianza, se resquebrajó y se hizo polvo en un solo instante. Su departamento, su coche, sus ahorros, todo aquello que era el resultado de muchos años de trabajo, su orgullo, su símbolo de libertad en sus ojos no era más que una retaguardia confiable para Leandro, de 33 años. Y Leandro, su amado Leandro, no la defendió, no mandó a su madre con sus exigencias humillantes bien lejos. Vino aquí, a su casa, y transmitió dócilmente ese ultimátum, convirtiendo su compromiso en una entrevista degradante sobre solvencia económica. Es solo una formalidad, ¿lo entiendes, verdad? Empezó a balbucear él al ver cómo cambiaba su rostro. Se volvió blanco como el papel, y en sus ojos, que aún esa mañana brillaban, apareció algo inquietante. Ella es de la vieja escuela, para ella esto es importante. Se preocupa por mí. Quiere asegurarse de que no me quede sin nada si de repente. Bueno, ya sabes. ¿Si de repente qué?, preguntó Vera con un tono helado. Bueno, en la vida pasan cosas. Divorcios. Se interrumpió, dándose cuenta de la monstruosa estupidez que acababa de decir. Hablar de divorcio a una semana de presentar la solicitud de matrimonio, y en el contexto de una revisión de sus bienes, estaba fuera de todo límite. Pero Vera ya casi no lo oía. La primera oleada de ofensa ardiente se disipó tan rápido como había llegado. En su lugar empezó a levantarse otra cosa. Una rabia fría, feroz, cristalina.
No una furia histérica, sino calculadora. La rabia de una gerente de proyectos cuyo plan perfectamente estructurado acababan de intentar destruir del modo más sucio y vil. Miraba al hombre con el que pensaba pasar toda su vida y ya no veía al ser amado, sino a un hijo de mamá débil e infantil, un mero transmisor de exigencias ajenas y humillantes. De pronto recordó con una claridad deslumbrante todos esos pequeños episodios a los que antes no había dado importancia. Como consuelo, de visita, al probar su ensalada, chasqueaba la lengua: está rica, claro, hija, pero el aguacate ahora cuesta $8 el kilo. Con ese dinero se podría cocinar cocido para 3 días. Como, examinando su coche nuevo, comprado a crédito que Vera pagaba sola, suspiraba: buen coche, espacioso. Leandro cabrá atrás cuando haya un bebé. Y quedará sitio para los plantines del campo. Ya entonces disponía mentalmente de sus bienes, de su vida, y Leandro solo sonreía con culpa y decía: mamá, ya basta. Él no la detenía, solo le pedía que parara. Ahora Vera lo entendió: no era un malentendido, era un sistema. Un sistema de valores en el que la mujer es o dote o amenaza. Y ella, con su departamento, su coche y sus cuentas, podía pasar de ser una amenaza a convertirse en un premio valioso. Pero para eso había que revisarla, evaluarla, ponerla en el balance. En silencio tomó su taza de la mesa y la llevó al fregadero. Sus movimientos eran precisos y mecánicos. Se volvió hacia Leandro. En su rostro no había lágrimas ni ira. Solo una calma fría y distante que lo asustó mucho más que un grito. Lo entiendo, dijo con voz serena. Tu madre necesita asegurarse de que tendrás una retaguardia confiable. Repitió la frase, saboreándola como un veneno. Bien. Necesita documentos. Los tendrá. Leandro no esperaba esa respuesta. Estaba preparado para lágrimas, para un escándalo, para reproches. Había ensayado mentalmente frases tranquilizadoras. Pero su gélida conformidad lo descolocó. En él despertó una débil esperanza de que todo se hubiera arreglado. De que ella, como mujer inteligente, simplemente hubiera decidido ceder a los caprichos de una anciana por su futuro común. ¿De verdad? En su voz apareció una alegría infantil y un alivio evidente. Dara, sabía que lo entenderías. Se lo diré así. Es solo una formalidad. Ya lo oí, lo interrumpió ella. Se acercó al perchero de la entrada y tomó su saco. Se lo tendió. Será mejor que te vayas. Estoy segura de que tu madre espera una llamada con buenas noticias. Yo tengo mucho que hacer hoy. Él tomó el saco, desconcertado. ¿Qué cosas? Hay que preparar los documentos, respondió ella, y en sus ojos brilló por un instante un destello de acero que él, en su alivio, no notó. Él se apresuró a calzarse, feliz de que la tormenta, al parecer, hubiera pasado. Sí, claro. Oye, ¿y si me quedo? Pedimos cena, vemos una película. No, Leandro, hoy quiero estar sola. Necesito pensar, cortó ella. La entonación no admitía objeciones. Él, ya completamente convencido de su victoria diplomática, la besó en la mejilla. Su piel estaba fría. Está bien, como digas. Entonces hasta mañana. Y, gracias, Vera, eres la mejor, te quiero tanto. Hasta mañana, repitió ella mecánicamente y cerró la puerta tras él antes de que pudiera decir algo más. Giró la cerradura. Luego otra más. Al oír el clic del cerrojo, un escalofrío recorrió su cuerpo, como si acabara de cerrar no la puerta de entrada, sino la puerta a su vida pasada. Vera se quedó de pie en el recibidor, apoyada con la espalda en la puerta fría. El silencio del departamento ya no era acogedor. Se volvió ensordecedor, vibrante. Recorrió lentamente con la mirada su apartamento, su hogar, su fortaleza, y por primera vez se sintió ajena en él, como si decenas de ojos evaluadores la observaran. Ahí estaba el sofá, un excelente activo, se podría vender si hiciera falta. Ahí la mesa de roble macizo, duradera, una buena inversión. La ventana panorámica aumentaba el valor de mercado del inmueble.
su mundo, que había construido para sí misma, para vivir y para sentirse a gusto, se convirtió en un conjunto de lotes en una subasta. Una subasta cuyo premio principal era su prometido. No lloró. Las lágrimas le parecían un lujo inadmisible, un desperdicio inútil de recursos. En lugar de eso fue a la cocina, se sirvió un vaso grande de agua helada y se lo bebió de un solo trago. El frío la devolvió a la realidad. Se sentó a la mesa, justo en el lugar donde acababa de sentarse Leandro. Abrió la tapa del portátil. La pantalla iluminó su rostro, en el que se había fijado una expresión de concentración absoluta. Vestidos de novia, restaurantes, sueños de futuro. Todo eso quedó borrado, como un borrador innecesario. Ante ella se alzaba una nueva tarea. Compleja, poco convencional, que exigía no solo inteligencia, sino también una buena dosis de cinismo. Le habían lanzado un desafío en su propio terreno, según sus reglas. Y ella aceptó el reto. Solo que jugaría a su manera. En lugar de abrir la carpeta con los documentos escaneados de sus propiedades, creó una nueva hoja de cálculo y la llamó simplemente cuenta. Comenzaba una nueva fase del proyecto, no planificada. La fase de liquidación. Y Vera pensaba llevarla a cabo con la misma minuciosidad y profesionalidad con las que gestionaba todos sus asuntos. La felicidad, resultó ser, también tiene un precio. Y alguien estaba a punto de recibir la factura. La puerta se cerró y el chasquido de la cerradura resonó en el silencio ensordecedor como un disparo. Leandro permanecía de pie en el pasillo mal iluminado del vestíbulo de los ascensores, escuchando. Esperaba gritos, sollozos, el ruido de platos rompiéndose. Nada. Ese silencio lo asustaba mucho más que un escándalo previsible. Durante unos segundos miró la superficie lisa de la puerta con el lacónico número 142, como si esperara que se abriera de nuevo y Vera, llorosa y arrepentida, le pidiera que regresara. Pero la puerta seguía muda. Pulsó el botón del ascensor, y no le gustó su propio reflejo en el espejo apagado de la cabina. El rostro culpable y demacrado de un hombre que acababa de hacer un trabajo sucio. Pero a medida que el ascensor se deslizaba silenciosamente hacia abajo, el pánico fue dando paso a otra sensación más cálida y familiar, el alivio. El alivio de un niño pequeño al que han reprendido, pero no castigado. Ella había aceptado, lo había entendido todo. Es inteligente, al fin y al cabo. No destruiría su futuro por los caprichos de una mujer mayor. Al salir del edificio al aire fresco de la noche, sacó de inmediato el teléfono. Sus dedos, temblando ligeramente, marcaron el número guardado como mamá. El tono sonó casi al instante, como si ella estuviera sentada junto al aparato esperando. ¿Y bien? Se oyó en el auricular la voz impaciente y exigente de Consuelo. No había en ella ni rastro de preocupación, solo la expectativa práctica de un informe. Mamá, todo está bien, exhaló Leandro apresuradamente, sentándose en su viejo pero aún resistente Ford Focus. Hablé con ella. ¿Y qué? ¿Qué dijo? ¿Montó una histeria? Ya te lo decía yo, todas son iguales. Primero te enredan, y cuando llega el momento, sacan las garras. No, mamá, no tienes razón. Ella. Claro que se tensó al principio, pero luego lo entendió todo. Dijo que preparará los documentos. Lo presentó deliberadamente como un logro suyo, como el resultado de una maniobra diplomática sutil. Quería creerlo él mismo. En el auricular hubo unos segundos de silencio, y luego Consuelo soltó una risita satisfecha. Era el sonido del triunfo. ¿Lo ves, Leandrito, lo ves? Había que ponerla en su sitio desde el principio, y tú siempre con eso de es incómodo, se va a ofender. Si un hombre no muestra desde el primer momento quién manda en la casa, se le suben a la chepa. Así que no es tan tonta, entiende que la familia es algo serio. Pues bien, me quedo tranquila. Al menos ahora sabremos con qué tratamos. Porque eso de amor y florecitas. Y luego resulta que el departamento está hipotecado a 30 años y el coche a crédito. No necesitamos esa clase de felicidad. Mamá, ella tiene todo en orden con el dinero. Te lo he dicho 100 veces, replicó Leandro con cansancio.
Dicho. A las palabras no se las cose a la realidad. Un documento es un documento. Este sábado veremos esos tus en orden. Justo voy a invitar a Nieves y a Braulio, mi hermana. Que vean a nuestra novia. Para no tener que bajar la mirada ante la gente. Diré que ahora mi Leandrito tiene una retaguardia tal que está como detrás de un muro de piedra. Esas palabras hicieron que Leandro se sintiera incómodo. Su futura esposa, sus bienes. Todo se convertía en un objeto de alarde ante los parientes. Pero discutir con su madre cuando estaba en ese estado victorioso era un suicidio. Está bien, mamá, como tú digas. Invítalos, aceptó dócilmente. Así me gusta. Bueno, venga, vete a casa. Y no la llames hoy, que piense. Que se dé cuenta de lo serio del momento. Mañana la llamas por la mañana y compras flores. A las mujeres les gusta eso. Cuando entienden que se equivocaron, necesitan que las perdonen. Está bien, mamá, repitió él, como un disco rayado. Colgó, se recostó en el respaldo del asiento y cerró los ojos. Había salido bien. Lo peor ya había pasado. Ahora todo se arreglaría. Vera se enfadaría un poco, pero él le compraría sus peonías favoritas, la llevaría a un buen restaurante y todo se olvidaría. Arrancó el coche. Por delante le esperaba un largo camino hasta su pequeño departamento alquilado en Iztapalapa, a donde ahora se veía obligado a regresar. La idea de tener que arrastrarse a través de todo Ciudad de México, en lugar de subir de nuevo a un apartamento cálido y acogedor donde lo esperaría una cena caliente, le pinchó con una desagradable envidia. Pero enseguida apartó ese pensamiento. Es temporal. Pronto ese departamento será su hogar. De verdad. Oficialmente. Mamá tenía razón. A veces hay que mostrar firmeza. Y en el departamento número 142, Vera seguía de pie, apoyada con la espalda contra la puerta. Oyó cómo abajo se apagaba el sonido del motor de su coche. El silencio que siguió no estaba vacío, sino lleno del zumbido de sus pensamientos, que de un enjambre caótico se transformaban en un plan claro y estructurado. La debilidad que la había invadido en los primeros minutos se disipó. El temblor en las manos cesó. La respiración, antes entrecortada e irregular, se volvió tranquila y profunda. Sintió como algo dentro de ella cambiaba, como si un interruptor hiciera clic, pasando el sistema del modo de espera al modo combate. Pero no era ese combate ardiente y furioso que quizá esperaban de ella. Era una guerra fría. Una guerra de desgaste, en la que el arma principal no sería el grito, sino el cálculo. Entró en la habitación y su mirada cayó sobre el ficus Seferino, el favorito de Leandro, que estaba solo en el suelo. Él lo había traído diciendo, tiene que acostumbrarse al nuevo hogar. Ella se acercó y pasó el dedo por una hoja brillante. Bueno, Seferino, dijo en voz baja a la nada. Parece que tu dueño ha decidido que esta casa no es lo bastante buena. Hay que hacer una auditoría. Se sentó a su escritorio de roble sin tratar y abrió el portátil. La luz intensa de la pantalla le golpeó los ojos. En el escritorio seguía colgada la carpeta boda. Dentro había decenas de archivos, lista de invitados, XLSX, restaurantes, comparación, DocX, contactos de fotógrafos, PDF. Miró esa carpeta durante unos segundos, como si fuera un artefacto de una vida pasada, irremediablemente perdida. Luego su dedo se movió con decisión hacia el touchpad y, sin pestañear, arrastró la carpeta a la papelera. Clic, y su futuro feliz desapareció. No vació la papelera. Que se quedara allí, como prueba. En su lugar abrió Excel. La hoja blanca y vacía, dividida en miríadas de celdas impersonales, la tranquilizaba. Ese era su elemento. El mundo de los números, los hechos y las fórmulas. Un mundo donde no había lugar para ambigüedades, manipulaciones ni frases como mamá está preocupada. Aquí todo era claro, debe, haber y total. Creó un nuevo archivo y pensó largo rato en el nombre. Ni presupuesto, ni venganza, ni resentimiento. Eso sería demasiado emocional. Escribió, relaciones financieras. Leandro. Seco,
profesional, como un acta de conciliación entre dos personas jurídicas. Creó varias columnas: fecha, concepto del gasto, importe, USD, fundamento, parte de Leandro, porcentaje. El primer punto fue el más evidente y el más doloroso: la vivienda. Él había vivido con ella exactamente 6 meses y 3 días. Contar solo los servicios sería demasiado simple, demasiado indulgente. No sería justo para ella. No solo le había dado un techo. Le había proporcionado un nivel de vida que él no podía permitirse por sí mismo. Abrió el navegador y escribió en el buscador: alquilar habitación en complejo residencial Eritania precio. Su complejo residencial era uno de los más prestigiosos de la zona. Los precios mordían. El coste medio del alquiler de una habitación en un departamento de 3 habitaciones similar al suyo rondaba los $550 al mes, más servicios. Ella resopló. Ni siquiera cobraría el máximo. Tomaría el límite inferior, $500, por generosidad. Bien, 500 por 6 meses, $3,000. Introdujo la cifra en la celda. Eso solo por alquiler. Después vinieron los servicios. Entró en la banca en línea y abrió el historial de movimientos. Allí estaban los cargos mensuales: $140, $160 por luz, agua, calefacción, conserje, estacionamiento vigilado, donde se aparcaba su viejo Ford. Metódicamente, mes tras mes, sumó todas las cantidades. Resultaron $924 por medio año. La mitad, 462. Añadió una nueva fila a la tabla: internet y televisión. $10 más al mes. En 6 meses, 60, su parte, 30. Los números obedecían y se acomodaban en las celdas, y con cada nueva fila sentía como la ofensa se transformaba en una satisfacción fría y lúcida. Esa era su terapia. No lloraba. Cuadraba el debe y el haber. Revisar los extractos bancarios se convirtió en una excavación arqueológica de su relación. Cada transacción era un recuerdo. Ahí estaba el 15 de abril. Restaurante Puyol. $250. El cumpleaños de Leandro, cuando él dijo, apretándole la mano: Vera, este es el mejor día de mi vida, me haces tan feliz. Recordaba cómo al final de la velada trajeron la cuenta, él metió la mano en el bolsillo y luego sonrió con culpa: uy, creo que dejé el tarjetero en otro saco. Ella entonces hizo un gesto despreocupado con la mano: no te preocupes, es tu día. La mitad de $250, $125 a la tabla. Ahí estaba también del 12 al 20 de mayo. El viaje a Cancún por las fiestas de mayo. Billetes de avión, $340 para 2. Hotel Hyatt Regency, $1,500 por una semana. Ella acababa de cerrar un gran proyecto y había recibido un bono. Vámonos al mar, propuso ella. Él aceptó encantado. Todos los gastos corrieron por su cuenta. Él se encargaba del programa cultural, encontraba lugares bonitos para pasear y bares de tapas barato $250. El coste total del viaje, incluidos restaurantes y excursiones, se acercó a los $2,500. Su parte, $1,250. A registrar. Recordó cómo estaban de pie en el malecón y él, abrazándola, le susurraba: nunca podría permitirme algo así. Contigo vivo como en un cuento de hadas. Resultó que el cuento tenía un precio muy concreto. Siguió revisando los extractos. Cine, teatros, conciertos. En todas partes, cargos a su tarjeta. Él muy rara vez pagaba algo, y solo cosas pequeñas: café, taxi. Los gastos importantes siempre los asumía ella. Antes no lo había notado, no lo había contado. Le parecía natural: quien tiene dinero, paga. No entendía que en su sistema de coordenadas aquello no era nosotros, sino ella paga. Y ahora su madre quería asegurarse de que ella pudiera seguir pagando. El tiempo pasó volando. Afuera ya hacía rato que había oscurecido. La ciudad encendió millones de luces. Ella seguía sentada, inclinada sobre la pantalla luminosa, y diseccionaba metódicamente su vida en común, convirtiéndola en columnas de cifras.
Sacó los recibos del cajón del escritorio. Ahí estaba la compra de un portátil nuevo para él. El viejo había muerto del todo, y para trabajar con programas de diseño paisajístico necesitaba un equipo potente. Verita, ahorraré y en un par de meses te lo devuelvo, decía él. ¿Para qué esperar? Respondió ella. Lo compramos ahora y luego me lo devuelves cuando puedas. Por supuesto, no devolvió nada. El coste del portátil, $1.300. No lo dividió a la mitad. Era su portátil. Anotó la suma completa como deuda suya. En algún momento sintió un hambre feroz. No había cenado. Miró el reloj, casi las 2 de la madrugada. En la cocina, en el refrigerador, estaba la cena que ella había preparado, dorada al horno con verduras. Lo que le gustaba a Leandro. En silencio tomó el recipiente, volcó su contenido en el cubo de la basura y, con un placer casi vengativo, cerró la tapa de un golpe. No podía comer eso. Era comida de una vida pasada. En su lugar sacó del bar una botella de caro whisky de Malta, un regalo de sus socios comerciales. A Leandro no le gustaba el whisky, decía que olía a hospital. Se sirvió una buena cantidad, añadió un poco de agua y bebió. El líquido abrasador recorrió su garganta, trayendo consigo una extraña y amarga serenidad. Volvió al portátil. Quedaba el último punto, el más importante. El anillo de compromiso. Lo habían elegido juntos en una boutique cara de la calle Masaryk. Una fina banda de oro blanco con un diamante pulido y brillante de medio quilate. Lo clásico es justo lo que necesita mi reina, había dicho él entonces. Costaba $3.500. Para él era una suma inalcanzable. Ella vio cómo palidecía cuando la vendedora anunció el precio. «Podemos mirar algo más sencillo», balbuceó. Pero ella, embriagada por el amor y el deseo de agradarle, dijo, «No te preocupes. Hagámoslo así, yo pago ahora y luego me devuelves la mitad. Será nuestro anillo». Él le apretó la mano con gratitud. A ella le pareció tan romántico. Una compra conjunta del símbolo de su amor. Pagó el anillo con su tarjeta. Él, por supuesto, nunca le devolvió su mitad. Y ella ni se lo recordó. Le parecía algo tan mezquino. Y ahora esa mezquindad se había convertido en su principal as bajo la manga. $1,750. A registrar. Cuando terminó, la suma total al final de la tabla brillaba en rojo, $8.308.50. Miró esa cifra sin sentir ni regodeo ni alegría. Solo vacío y frío. Era el precio de su ingenuidad, el precio de su amor. Adjuntó al archivo los recibos escaneados, capturas de pantalla de operaciones bancarias, enlaces a los precios de alquiler. Cada dólar estaba respaldado. No era solo una lista de agravios, era un documento financiero completo. Por la mañana la despertó el sonido del teléfono. Había dormido solo 3 horas, allí mismo en la mesa, con la cabeza apoyada en los brazos. En la pantalla apareció Leandro. Miró su nombre unos segundos y luego rechazó la llamada. Él enseguida empezó a escribir en el mensajero, «Verita, buenos días. ¿Duermes? No respondes. Me preocupo. ¿Todo bien? ¿Qué tal flores y desayuno en Starbucks? Paso en 1 hora. Vera, me estás asustando. Escribe aunque sea algo». Ella tecleó despacio la respuesta, «Hola, todo está bien. Solo mucho trabajo. Preparando los documentos para tu mamá. No me distraigas». La respuesta llegó casi al instante, «Oh, gracias a Dios, ya pensaba que te habías ofendido. Está bien, trabaja, mi abejita. Besos, te quiero. Nos vemos por la noche». Una vez más lo había entendido todo mal. Era tan predecible en su infantilidad. Por la tarde, cuando Vera, trabajando desde casa, intentaba concentrarse en el informe trimestral, sonó otra llamada. El número era desconocido, pero por alguna razón supo de inmediato quién era. Pulsó el botón de responder y activó el altavoz, sin dejar de mirar el monitor. «Hola. Verita. Hija.
Habla Consuelo. Sonó en el auricular la voz empalagosa de su futura suegra. A Vera se le tensaron las mandíbulas. Buenos días, Consuelo. Buenos días, querida. ¿No te interrumpo? Verás, ando con los preparativos de la boda. Estoy haciendo una listita de invitados y decidí consultarlo contigo, a quien de los tuyos vamos a invitar. Tú no tienes padres, que en paz descansen. Quizá alguna amiga cercana. El pretexto era tan falso que Vera sonrió para sí. Ya habían hablado de su círculo social decenas de veces. Le enviaré la lista más tarde, Consuelo. Ahora estoy un poco ocupada. Ah, siempre trabajando, nuestra abejita, la voz destilaba una ternura fingida. Leandrito me dijo que ayer te molestaste un poco por nuestra conversación. No te enfades conmigo, hija, con esta vieja. No lo hago con mala intención. Me preocupo por ustedes dos. La familia es una economía común, un fondo común. Es importante que desde el principio todo sea honesto y transparente, para que luego no haya sorpresas. Esa frase, economía común, sonó como la confirmación de todos sus cálculos nocturnos. Vera sintió una oleada de calma helada. Lo entiendo todo, Consuelo. Tiene usted toda la razón. La transparencia es lo más importante, dijo con una voz serena, casi robotizada. Consuelo, al otro lado de la línea, quedó claramente satisfecha. Había obtenido lo que quería, la confirmación de su poder y de su corrección. Así me gusta. Siempre le dije a Leandrito que tenía una chica con cabeza, no como esas alocadas. Bueno, no te distraigo más de tus asuntos. El sábado los esperamos a cenar. A las 7. Haré empanadas, como a ti te gustan. Estaremos allí, respondió Vera brevemente. Un beso, hija. Canturreó Consuelo y colgó. Vera se quedó mirando el portátil durante unos segundos. Empanadas favoritas. Qué manipulación tan bien pensada. Volvió a abrir su archivo de Excel. Dudó un instante. Luego añadió una nueva fila. Fecha, 2 de septiembre. Última visita de Consuelo. Concepto, agasajo para la invitada, café Lavazza, pasteles de la pastelería Mallorca. Importe, $18.50. Miró esa línea. Era mezquino. Era pequeño. Era perfecto. Dividió la suma entre dos, $9.25. Y la añadió a la columna de la deuda de Leandro. Al fin y al cabo, era su madre. Y era su economía común. Guardó el archivo y le puso un nuevo nombre, cuenta. Leandro. Final, XLSX. El final estaba cerca. Y pensaba dirigirlo de tal modo que no hubiera aplausos. Solo un silencio ensordecedor y el sonido del telón cerrándose tras ella. Los días que quedaban hasta el sábado se convirtieron para Vera en una extraña obra de teatro a dos niveles. Un papel lo interpretaba para Leandro y, de manera indirecta, para su madre. Era el papel de la prometida obediente, un poco ofendida, pero en general resignada. Respondía a sus mensajes con frases cortas pero educadas. Aceptó una cena el miércoles, donde se sentó con una sonrisa distante, permitiéndole tomarle la mano y hablar de la luna de miel. Él le llevó peonías, sus favoritas, un enorme ramo de esferas rosa pálido, casi de algodón de azúcar. Antes habría hundido el rostro en ellas, aspirando su aroma dulce, y lo habría llenado de besos. Ahora solo dijo, gracias, son muy bonitas, y fue a ponerlas en agua. Sentía su mirada desconcertada en la espalda. No entendía qué pasaba. Atribuyó su frialdad a un resentimiento residual que, según él, el tiempo y su encanto curarían fácilmente. Se parecía a un niño que ha roto un juguete complicado y ahora intenta pegarlo torpemente, sin comprender que el mecanismo interno está destruido para siempre. Percibía su frialdad como un fallo temporal del programa, no como la eliminación total del sistema operativo de su relación. Su segundo papel, invisible para todos, era el de una liquidadora implacable. Cada noche, cuando él se iba a su Iztapalapa, ella volvía a su portátil. Su tabla de Excel crecía, llenándose de nuevos detalles.
Estaba obsesionada con la precisión. No se limitaba a anotar importes, creaba para cada transacción una carpeta con pruebas, capturas de pago, fotos de recibos, incluso pequeños vídeos grabados con el móvil, donde aparecían sentados en ese mismo restaurante, con el menú con precio sobre la mesa. Convertía sus recuerdos en pruebas. Ese proceso era doloroso y, al mismo tiempo, sanador. Cada agravio digitalizado la despojaba de emociones, convirtiéndose en un hecho seco. Amor, ternura, decepción, todo se fragmentaba en celdas, fórmulas y sumas finales. Dormía 4 horas al día, pero no sentía cansancio. La alimentaba una adrenalina fría y limpia, como la que precede a la entrega del proyecto más importante de la vida. Imprimió el documento final en un papel bueno y grueso, sujetó las hojas con un elegante clip negro. El paquete resultó pesado, sólido. Lo colocó en una carpeta de cuero sobria. Ahora estaba lista. El jueves por la noche Leandro la llamó, y en su voz sonaba la despreocupada vitalidad de alguien convencido de que todos los problemas estaban resueltos. Verita, hola. ¿Cómo fue tu día? Normal, respondió ella, revisando el correo de trabajo. Sacando pendientes. Oye, hay una cosa. Mamá decidió invitar a más gente el sábado. A su hermana, la tía Nieves, con su marido, el tío Braulio. No te importa, ¿verdad? Desde hace tiempo querían conocerte. Y aquí hay una ocasión tan buena. Vera se quedó inmóvil, mirando la pantalla del monitor. El cursor parpadeaba sobre la palabra optimización. Sonrió despacio, muy despacio. La sonrisa no llegó a sus ojos. La tía Nieves y el tío Braulio. Los había visto una sola vez, en el aniversario de Consuelo. La tía Nieves era una mujer ruidosa y curiosa, con la mirada afilada de una tasadora en un mercado provincial. El tío Braulio era su opuesto absoluto, un hombre callado y hosco que pasó la mayor parte de la velada en silencio, examinando con gesto sombrío el contenido de su plato. Consuelo ampliaba la audiencia. No quería solo recibir un informe, quería organizar una presentación de su triunfo, la presentación del hijo que había atrapado a una novia rica. No, Leandro, claro que no me importa, dijo ella con una voz perfectamente pareja, casi dulce. Cuantos más invitados, mejor. Al fin y al cabo, es la familia. En el auricular se oyó un suspiro de alivio. Uf, sabía que lo entenderías. Yo le decía a mamá, ¿y si no hace falta? Y ella, que los parientes se alegren por nosotros. Bueno, entonces perfecto. Paso por ti a las 6. El plan de Consuelo se volvía cada vez más claro. No necesitaba solo una garantía. Necesitaba gloria. La gloria de la madre que había criado a un hijo vencedor. Y Vera, con su retaguardia confiable, debía convertirse en la pieza principal de esa exposición de vanidad. Comprenderlo no enfureció a Vera, al contrario, la llenó de una extraña excitación. No solo los castigaría, les daría una paliza pública, utilizando precisamente al público que ellos mismos habían reunido para ella. El golpe final, el que borró los últimos micrones de compasión hacia Leandro, llegó el viernes por la tarde. Llegó en forma de un breve mensaje de WhatsApp. Vera estaba terminando una conferencia telefónica con un cliente cuando el teléfono sobre la mesa vibró. Miró la pantalla. Mensaje de Leandro: Vera, hola. Perdona que te distraiga. Mamá pidió una cosa más. Me da muchísima vergüenza, de verdad. ¿Pero podrías traer mañana también un informe de tu historial crediticio? Dice que es para tener el panorama completo y cerrar todas las preguntas de una vez por todas. Y no volvemos más a este tema, lo juro. Vera miraba esas letras, y el mundo a su alrededor se redujo al tamaño de esa pequeña pantalla. Historial crediticio. Eso ya no era una evaluación de sus activos. Era una comprobación de su fiabilidad, de la existencia de vicios ocultos, de deudas, de retrasos en pagos. Era la humillación final, la más profunda. No solo querían saber cuánto tenía. Querían asegurarse de que ella no llevaría a su luminosa vida futura sus problemas financieros. Ella, que cargaba sola con la hipoteca, ella,
que jamás había tenido un solo retraso en su vida, ella, que había mantenido a los dos durante los últimos 6 meses. Le pedían que demostrara que no era una amenaza financiera para un hombre que vivía a su costa. No sintió ira. Ya no quedaba ni rabia ni ofensa. Sintió lo que siente un cirujano cuando ve en una radiografía un tumor inoperable. Todo estaba claro. El diagnóstico era definitivo. No había tratamiento, solo extirpación. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Terminó la conferencia, se despidió cortésmente del cliente y cerró el portátil. Luego volvió a tomar el teléfono. Sus dedos estaban absolutamente tranquilos. Escribió la respuesta. Una sola palabra, bien. Y pulsó enviar. Él no volvió a escribir ese día. Probablemente celebraba de nuevo su victoria diplomática. Vera abrió la página del banco y solicitó el informe del buró de crédito. Incluso le dio curiosidad ver su calificación perfecta. Después volvió a abrir su tabla. Pensó un momento y añadió otra, la última fila. Concepto, daño moral y servicios de consultoría en auditoría financiera. Y en la columna importe puso una cifra modesta, $500. La mitad de esa suma, por supuesto, la añadió a la deuda de Leandro. Era irracional, era mezquino, pero le produjo una enorme satisfacción. La cuenta quedó definitivamente cerrada. La noche del sábado los recibió con olores que debían simbolizar el hogar, pero que en realidad asfixiaban por su deliberada intensidad. En el portal del viejo edificio de 5 plantas en Nezahualcóyotl olía a humedad y a cocido de ayer. Pero en cuanto se abrió la puerta del departamento de Consuelo, un aroma denso y espeso de empanadas recién hechas, vainilla y algo más, quizá limpiador para muebles, les golpeó la nariz. Consuelo estaba en el umbral, radiante. Llevaba su mejor vestido de casa, con un estampado de florecitas, el cabello peinado en una coifure pulcra y lacada, y el rostro expresaba una mezcla de hospitalidad de dueña de casa y satisfacción de general antes de un desfile victorioso. Leandrito, Verita, pasen, queridos, pasen. Ya los estábamos esperando. Besó a su hijo y luego abrazó a Vera un poco más de lo necesario, susurrándole al oído, sabía que eras una chica lista, hija. Ese susurro era a la vez un elogio y una afirmación de su superioridad. Vera sonrió con cortesía. Vestía un elegante vestido tubo negro, sencillo pero caro, y zapatos de salón de tacón bajo. En las manos llevaba su bolso favorito de Michael Kors, un regalo que se había hecho a sí misma por su último cumpleaños. El bolso era lo bastante grande como para contener la carpeta con los documentos. La mirada de Consuelo se detuvo un segundo en el bolso, aprobadora, como la de una coleccionista que evalúa una pieza valiosa. El departamento era un pequeño museo del bienestar pequeño burgués. Las 2 diminutas habitaciones estaban abarrotadas de muebles antiguos y pulidos, relucientes como espejos. En todas las superficies, el aparador, la cómoda, el televisor, había tapetitos, figuritas, jarrones de cristal. Y fotografías. Decenas de fotos de Leandro. Aquí, un bebé de 1 año con gorrito. Aquí, un niño de primer grado con un ramo de flores. Aquí, un graduado con toga. Aquí, en la ceremonia de fin de la universidad. Leandrito, Leandrito, Leandrito. Vera no aparecía en esas fotografías. Para ella todavía no se había previsto ningún lugar. En la habitación grande, que servía a la vez de sala, comedor y dormitorio de Consuelo, la mesa ya estaba puesta. Un mantel bordado, cristal familiar, platos con filo dorado, todo lo mejor había sido sacado de las entrañas del aparador. A la mesa ya estaban sentados la tía Nieves y el tío Braulio. La tía Nieves, una mujer corpulenta y sonrosada con una blusa llamativa, se levantó de un salto y se lanzó a abrazarlos. Verita, por fin. Ya pensábamos que no esperaríamos a nuestra novia. Consuelo nos ha zumbado los oídos hablando de ti. ¡Qué chica! ¡Qué belleza! ¡Qué suerte ha tenido nuestro Leandrito! Sus palabras brotaban en torrente, pero sus ojos, pequeños y atentos, escaneaban a Vera de arriba a abajo, evaluando el vestido, los zapatos, el peinado, el bolso.
El tío Braulio solo asintió en silencio y estrechó con fuerza la mano de Leandro. A Vera también le dedicó un asentimiento, pero cansado, casi compasivo. Parecía un elemento ajeno en esa fiesta de la vida, su rostro estaba gris y ajado, y su mirada, distante. Se sentaron a la mesa. Leandro, relajado y feliz, empezó enseguida a contar alguna historia divertida del trabajo. Consuelo y la tía Nieves asentían y reían, mirando de reojo a Vera, como comprobando su reacción. Vera sonreía. Comía ensalada. Elogiaba las empanadas. Respondía a las preguntas de la tía Nieves sobre su trabajo. Ay, eso es de computadoras, ¿no? Debe de ser complicado. ¿Y cuánto pagan por un trabajo tan difícil, si no es indiscreción? Vera esquivaba la respuesta con cortesía, usando frases generales sobre un nivel digno según el mercado. Leandro la miraba con ternura y orgullo. ¡Qué bien lo hacía! Inteligente, hermosa, contenida. Encajaba a la perfección en la familia. No notaba la tensión que se espesaba en el aire. No veía que el tío Braulio casi no comía y solo iba sorbiendo lentamente el vino de una copa pequeña. No sentía que la calma de Vera no era la de un cordero, sino la quietud previa al salto de un depredador. La cena llegaba a su fin. El café estaba servido en las tazas. En el plato sobrevivía, solitario, el último trozo de empanada. Había llegado el momento por el que todo aquello se había organizado. Consuelo carraspeó, atrayendo la atención general. Su rostro adoptó una expresión solemne e importante. Alzó su taza de café. Queridos míos, empezó, y su voz vibró de emoción. Estoy tan feliz de que hoy estemos todos reunidos aquí, en nuestro círculo familiar. El motivo es de lo más maravilloso. Mi hijito, mi orgullo, Leandrito, pronto formará su familia con nuestra Verita. Hizo una pausa, regalándole a Vera una sonrisa condescendiente. Yo, ya saben, soy una mujer sencilla, continuó, y en su voz aparecieron notas lacrimosas. Toda la vida lo saqué adelante sola, todo para él, todo para la casa. Y, claro, el corazón de una madre siempre duele. Una quiere que a su hijo le vaya bien. Que su vida se encamine como debe ser, firme. El amor es amor, por supuesto, es lo principal. Pero somos adultos y entendemos que para vivir hace falta algo. Que los cimientos de una familia deben ser sólidos. Dio un sorbo al café y recorrió a todos con una mirada triunfal. La tía Nieves asintió con los labios apretados. El tío Braulio, de pronto, empezó a estudiar con muchísima atención una grieta en su taza. Leandro miraba a su madre con adoración, en sus ojos brillaban lágrimas de enternecimiento. Y yo miro a nuestros jóvenes y me alegro. Prosiguió Consuelo con renovado entusiasmo. Tenía las mejillas encendidas y los ojos brillantes. Era su momento estelar. Nuestra Verita, gracias a Dios, tiene la cabeza bien puesta. Tiene su propio techo. Y vaya techo. No como esta ruina nuestra. Tiene coche. Se nota enseguida, es una persona seria. Un apoyo seguro para mi niño. Estaba tan absorta en su discurso que dejó de percibir las reacciones de los demás. Vivía en su propio mundo, donde ella, la sabia matriarca, construía el futuro de su dinastía. Así que yo pienso, ahora que somos una sola familia, todo debería ser común. Venderemos mi departamentito de 2 habitaciones. ¿Para qué tenerlo parado? Sacaremos buen dinero, unos 80 o 90 mil. Le añadimos a Leandrito para un coche nuevo, porque ya da vergüenza ir por ahí con ese Ford. Por unos 5.000 conseguimos algo decente, y el resto del dinero, bueno, irá para la reforma. Porque nos mudaremos todos con ustedes, Verita, a tu departamento. Es grande, ya lo vi en las fotos. ¿A mí qué? Yo me arreglo en una habitación pequeña. Hay sitio para todos. Les ayudaré. Con la casa, con los nietos después. La cocina se puede unir con la habitación, ahora eso está de moda. Quedará una gran sala comedor. Braulio es constructor, él sabrá aconsejar cómo tirar mejor una pared. En la habitación cayó un silencio ensordecedor.
Solo se oía el goteo del grifo en la cocina. Consuelo acababa de hacer, en presencia de testigos, algo más que exponer sus planes. Había repartido los bienes de Vera como si ya le pertenecieran. Había planeado vender su propio departamento para comprarle un coche a su hijo, decidido mudarse a vivir con Vera para hacer reformas allí y derribar paredes. La tía Nieves miraba a su hermana con admiración y envidia. ¡Qué garra! ¡Qué mujer tan práctica! El tío Braulio dejó su copa lentamente sobre la mesa. Con ruido. Alzó la vista del mantel y, por primera vez en toda la velada, miró directamente a Vera. En su mirada no había ni compasión ni reproche, solo una comprensión pesada y sobria de toda la catástrofe que se estaba desarrollando. Leandro, cegado por el amor filial, no veía nada terrible en las palabras de su madre. Sonreía. Mamá se preocupa. Mamá lo ha pensado todo. Está construyendo su futuro feliz en común. Incluso asintió con aprobación. Mamá, eres toda una estratega. Y solo Vera. Vera estaba sentada absolutamente inmóvil. Su rostro parecía una máscara de marfil. No miraba a nadie. Su mirada estaba fija en el centro de la mesa, en una pequeña bombonera con restos de caramelos. Pero lo veía todo. Oía cada palabra. Cada frase se clavaba como un clavo en la tapa del ataúd de su relación. La dejó terminar. Le permitió cavar su propia fosa, profunda, espaciosa, para toda esa familia tan unida. Sentía sobre sí la mirada del tío Braulio y comprendía que tenía al menos a un testigo silencioso de la cordura. Eso era suficiente. Cuando Consuelo terminó su discurso, estaba absolutamente feliz. Había expuesto su plan genial, había demostrado su poder y su sabiduría. Ahora quedaba la última formalidad. La guinda del pastel de su triunfo. Se secó las comisuras de los ojos con una servilleta, fingiendo una emoción sentimental, y se volvió hacia Vera. Su voz volvió a ser dulce como la miel. Bueno, hija, ya que hemos hablado de todo tan en familia, es hora de conocer los documentos, para quedarnos del todo tranquilas. Leandrito asintió con autoridad hacia su hijo, pídele a nuestra novia la carpeta, es hora de conocernos mejor. Leandro, radiante de orgullo por su madre perspicaz y su novia obediente, se volvió hacia Vera con disposición. Extendió la mano, esperando recibir la preciada carpeta como un testigo en una carrera hacia un futuro luminoso. Vamos, Vera, dijo con suavidad, con un matiz de condescendiente estímulo en la voz. Mamá espera. Toda la habitación se quedó inmóvil, expectante. Todas las miradas estaban clavadas en Vera, en su bolso de Michael Kors, donde yacía el futuro de esa familia. Vera alzó lentamente la vista y miró directamente el rostro de su prometido. Su sonrisa tranquila y complaciente desapareció. En su lugar apareció una expresión de fría y cristalina claridad. El tiempo de la representación había terminado, comenzaba el estreno. El aire en la pequeña sala se volvió espeso, como gelatina, atrapando todos los sonidos, los movimientos, incluso los pensamientos. El tiempo parecía ralentizarse, estirando el último segundo antes de lo inevitable. La mano de Leandro, extendida hacia Vera, quedó suspendida en el aire. Era la mano de un prometido que, con impaciencia y una pizca de condescendencia posesiva, esperaba recibir la prueba de su buena partida. En sus ojos brillaba el orgullo por la madre estratega y la novia dócil y comprensiva. Ya se veía como Vera, ahora avergonzada pero sumisa, sacaría la carpeta de su bonito bolso, como él se la pasaría con descuido a su madre y como ésta hojearía los documentos con aire experto, confirmando su estatus. Sería su victoria común, el acto final de la incorporación de un activo valioso a la empresa familiar. Consuelo, dejando la taza a un lado, se inclinó hacia adelante con todo el cuerpo. Su rostro, enrojecido por su propio discurso y por el café, expresaba el máximo grado de satisfacción. Ella era la directora de ese espectáculo y ahora, desde la primera fila, saboreaba el desenlace. La tía Nieves también se inclinó, sus ojillos curiosos, como barrenas, se clavaron en el bolso de Vera, como intentando atravesar el cuero y ver el contenido.
Incluso el tío Braulio, hasta entonces indiferente a todo, apartó la mirada de su copa vacía y alzó las cejas pobladas, observando la escena que se avecinaba con el interés de un patólogo. El silencio se rompió con un sonido apenas audible, el seco clic del cierre del bolso de Vera. En ese silencio muerto sonó como un gatillo amartillado. Vera no tenía prisa. Lenta, con una especie de gracia perezosa que todos tomaron por timidez, bajó la mirada hacia la mano extendida de Leandro. Observó sus dedos, el lunar familiar en la base del pulgar, las uñas bajo las cuales, pese a todos los esfuerzos, siempre quedaban leves rastros de tierra, la marca profesional del diseñador paisajista. Esa mano la había abrazado, había sostenido la suya en los paseos, había acariciado su cabello. Ahora esa mano le exigía capitulación. Alzó despacio la mirada y lo miró directamente al rostro. No a los ojos, sino al rostro mismo, como si lo viera por primera vez. Toda la suavidad, toda la sumisión fingida que había mostrado durante la velada se desprendieron de ella como una cáscara. Ante Leandro estaba una mujer desconocida. Fría, serena, con ojos del color del acero helado. Una sonrisa leve, apenas perceptible, rozó las comisuras de sus labios, pero no era una sonrisa que reconforta. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de ejecutar una sentencia dictada hacía tiempo. Todavía no somos una familia, Leandro. Su voz sonó baja, pero clara. Cada sílaba estaba afilada como una hoja. En la habitación se hizo un silencio tal que parecía oírse como las motas de polvo se posaban sobre la superficie pulida del aparador. Leandro se quedó inmóvil, su mano tembló y se congeló en el aire. La sonrisa se deslizó de su rostro, sustituida por la confusión. No entendió. Aún no entendía nada, pero el instinto le dijo que el guión ya no seguía el plan previsto. Consuelo frunció el ceño, su rostro perdió al instante toda su afabilidad. No estoy obligada a rendirle cuentas a tu madre sobre mis bienes. Esa frase los golpeó como una bofetada. Leandro se estremeció y retiró la mano como si se hubiera quemado. El rostro de Consuelo empezó a llenarse lentamente de un rubor color remolacha, desde el cuello hasta las sienes. Abrió la boca para decir algo, pero de su garganta solo salió un ronco jadeo. La tía Nieves se quedó congelada con la boca entreabierta, su expectación se transformó en asombro. Solo el tío Braulio no cambió de expresión. Se limitó a trasladar lentamente la mirada de Vera a la enrojecida Consuelo y de vuelta, y en sus ojos apareció un destello de interés sombrío y poco amable. En el silencio suspendido y vibrante, Vera sacó con calma, sin prisas, de su bolso una pulcra y pesada pila de papeles, sujeta con un clip negro. No era una carpeta fina con escrituras notariales. Era un documento grueso y sólido, parecido al informe anual de una empresa seria. Por un instante, en los ojos de Leandro y de su madre brilló una esperanza frenética. ¿Y si simplemente había impreso todos los movimientos bancarios? ¿Y si se había tomado el asunto tan en serio? Vera los miró, permitiendo que esa esperanza floreciera. Y muriera de inmediato. Y sí, realmente le di documentos, continuó con el mismo tono helado e impersonal, dirigiéndose ya no solo a Leandro, sino a todos los presentes, como si estuviera haciendo una presentación ante un consejo de administración. Pero no los que él esperaba. Colocó la pila de papeles sobre la mesa, delante del prometido atónito. El sonido con el que el papel grueso cayó sobre el mantel fue sordo y definitivo. Leandro miraba fijamente la hoja superior. En letras grandes y severas se leía, factura oferta número 1 de fecha 24 de noviembre de 2024 por el pago de gastos y compensación de costes. Debajo figuraban su nombre y apellido, y en la casilla prestador aparecía Vera. Levantó la vista hacia ella con incredulidad, luego volvió a mirar el papel. Su cerebro se negaba a procesar la información. Con mano temblorosa pasó la primera hoja. La segunda llevaba por título, Detalle. Anexo número 1 a la factura oferta número 1. Y a continuación había una tabla. Clara, implacable, dividida en columnas. Fecha, concepto, importe. Base, participación del cliente 50%. ¿Qué? ¿Qué es esto? Balbuceó, su voz apenas se oía.
Es una factura, Leandro, explicó Vera con calma, y su voz se hizo más fuerte, ganando firmeza. Se levantó de la mesa, no para marcharse, sino para que todos pudieran verla y oírla mejor. Apoyó las yemas de los dedos en el respaldo de su silla y recorrió con la mirada al público atónito. Su ejecución pública había comenzado. Hoy Consuelo ha dicho palabras muy acertadas, la familia es una economía común. Todo debe ser honesto y transparente. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso he preparado una pequeña auditoría financiera de nuestra relación con Leandro durante los últimos 6 meses, desde el momento en que se mudó a vivir a mi departamento. Señaló con un dedo elegante la primera fila de la tabla que Leandro aún sostenía entre las manos. Mira, Leandro. Punto 1. Vivienda. Vives en mi departamento, en un complejo residencial prestigioso, desde hace exactamente 6 meses. El alquiler de una habitación en un departamento similar, según datos actuales de segunda mano, hizo una pausa, saboreando el efecto, es de unos $550 mensuales de media. Yo, por pura generosidad, he calculado el límite inferior del mercado, 500. Total, $3.000. Tu parte, como siempre hemos dividido todo a la mitad, es de $1.500. Leandro palideció. Su rostro adquirió el mismo color que el mantel sobre el que reposaba la factura. Tragó saliva con dificultad. Seguimos, continuó Vera con voz pareja, sin emoción, como una locutora leyendo un boletín. Servicios, internet, conserje, seguridad. En 6 meses suman $980. Tu mitad, 490. Los recibos y comprobantes están en el anexo número 2. El rostro de Consuelo pasó del rojo remolacha a un tono morado oscuro. Respiraba con dificultad, boqueando como un pez fuera del agua. Tú. ¿Qué estás diciendo? Logró roncar por fin. Vera ni siquiera le dirigió la mirada. Toda su atención estaba centrada en Leandro. Continuamos. Pasó al siguiente apartado. Nuestros gastos conjuntos. ¿Recuerdas, Leandro, tu cumpleaños en abril? El restaurante Puyol. Dijiste que había sido la mejor noche de tu vida y que nunca habías sido tan feliz. Y luego resultó que habías olvidado el tarjetero en otro saco. Esa noche me costó $280. Tu mitad de la deuda, 140. La cuenta del restaurante está en el anexo número 3. La tía Nieves soltó un jadeo y se llevó la mano a la boca, aunque en sus ojos bailaban chispas evidentes de regodeo. Miraba a su hermana, cuyo rostro se había deformado por la rabia y la humillación. Y nuestro maravilloso viaje a Cancún en mayo, la voz de Vera se volvió casi melosa, pero de esa dulzura emanaba frío. El Hotel Yat, las cenas con vistas al mar. Dijiste que conmigo te sentías como en un cuento. Ese cuento costó $2.500. Te corresponden 1.250. Todos los billetes y extractos del pago del hotel están en el anexo número 4. Leandro pasaba las páginas con manos febriles. Le temblaban tanto que el papel crujía. Veía nombres conocidos de restaurantes, fechas de sus viajes, compras que había olvidado hacía tiempo. Todo estaba allí. Meticulosamente, hasta el último centavo. Las flores que él le regalaba, pero que pagaba a ella porque no me alcanza en la tarjeta, mañana te lo devuelvo. Los regalos para su madre, comprados con su tarjeta de crédito. Su portátil nuevo de $1.300 que ella había cargado íntegramente a su deuda. Pero eso no es todo, lo remató Vera. Esta mañana me transmitiste otra petición de tu madre, presentar el informe del historial crediticio. Para tener el panorama completo. Ya lo he presentado. Sacó de la carpeta otra hoja y la colocó encima de la factura. Era un extracto oficial del buró de crédito. Junto a mi nombre figura la calificación más alta, 850 puntos de 900, ni un solo retraso en toda mi vida, constató. Pero mientras lo solicitaba, recordé que todavía no me has devuelto $1.750, la mitad del precio del anillo de compromiso. Ese mismo que me pusiste en el dedo hablando de amor eterno.
Yo lo consideré nuestro proyecto común. Pues bien, tu parte de la inversión sigue sin aportarse. También está incluida en la factura. La suma total al pie de la última página ardía como fuego infernal, $8.580.50. Leandro miraba esa cifra como si todo el aire hubiera abandonado sus pulmones. Alzó la vista hacia Vera, llena de terror, súplica e incomprensión. Vera, ¿para qué? Pero sí. Si nos queremos. Susurró. El amor no se incluye en un balance, Leandro, cortó ella. En cambio, el departamento, el coche y los depósitos, como resultó, sí. ¿Querían conocerme mejor desde el punto de vista financiero? Por favor. Aquí estoy. La persona a la que debes $8.580.50. Creo que ya nos hemos conocido lo suficiente. Consuelo no lo soportó. Se levantó de golpe, volcando su taza. El resto del café se extendió por el mantel blanco en una mancha marrón y grotesca. Maldita seas. Chilló, perdiendo los últimos restos de control. Mantenida. Decidiste aprovecharte de mi hijo. Encima le pasas facturas. Te aferraste a un hombre y ahora le sacas dinero. ¿Yo le saco dinero? Por primera vez en todo ese tiempo Vera se permitió una sonrisa burlona. Una sonrisa auténtica, maliciosa. Consuelo, hace apenas 10 minutos usted planeaba vender su departamento para comprarle a su hijito de 33 años un coche nuevo y luego mudarse a vivir conmigo para tirar paredes en mi casa y cuidar de mis futuros hijos. ¿Eso no es aprovecharse? Usted misma lo dijo, todo de forma honesta, todo transparente. Aquí está. Yo solo traduje su deseo al lenguaje de los números. Resultó caro. La tía Nieves resopló suavemente en el puño, intentando contener la risa. El tío Braulio, en silencio, se sirvió una copa llena de vino y se la bebió de un trago. Su rostro seguía impenetrable. Vera ya no los miró. Tomó su bolso. Su misión estaba cumplida. El espectáculo había terminado. Los datos para la transferencia están en la última página, dijo con calma y naturalidad, como si hablara del pago de los servicios. Espero el ingreso en el plazo de una semana. El anillo de compromiso lo recogerá mañana por la mañana un mensajero. Lo devuelvo a la tienda, así que puedes descontar $1,750 del total. Considéralo mi regalo de despedida. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Ni deprisa ni despacio. La espalda recta, la cabeza alta. Nadie intentó detenerla. Leandro permanecía sentado como una estatua de piedra, mirando los papeles ante él. Consuelo se desplomó de nuevo en la silla, sujetándose la cabeza con las manos. Cuando Vera ya estaba en el recibidor, a su espalda llegó la voz mordaz y sonora de la tía Nieves, dirigida a su hermana, ¿y bien, Consuelo, ya se conocieron mejor? El apoyo confiable resultó tener dientes. Y calculadora. La puerta se cerró suavemente tras Vera. No esperó al ascensor y bajó por las escaleras, marcando con claridad el paso de sus tacones sobre los escalones de hormigón. Con cada paso, un peso invisible caía de sus hombros. Descendía desde el 5º piso, y tenía la sensación de salir de un pozo profundo, oscuro y sofocante. Al salir a la calle, respiró hondo. El aire fresco de la tarde era embriagador, como el champán. Era libre. Al día siguiente era domingo, tranquilo, soleado, perfecto. Vera despertó sola en su cama. En el departamento reinaba un silencio absoluto y bendito. No había ronquidos ajenos, ni calcetines tirados, ni el ficus eferino, al que la noche anterior, al volver a casa, había expulsado sin piedad al rellano con un cartel, busco nuevo dueño. Su teléfono no dejaba de sonar desde las 6 de la mañana. Miró la pantalla. 23 llamadas perdidas de Leandro. 10 de Consuelo. Incontables mensajes en WhatsApp, Vera, perdóname, soy un idiota. Todo es culpa de mamá, ella me obligó. Hablemos, lo arreglaremos todo. No puedes hacerme esto. Con calma y método abrió su contacto. Miró su foto, él sonreía,
entornando los ojos al sol, en aquel mismo malecón de Canarias. Sin el menor arrepentimiento pulsó bloquear. Luego hizo lo mismo con el número de su madre. Después abrió las redes sociales, lo eliminó de amigos, dejó de seguir a todos sus parientes y borró todas las fotos en común. No le llevó más de 5 minutos. Higiene digital. Sintió hambre y recordó el restaurante 4 estaciones que habían elegido para la boda. Abrió la aplicación de reparto. Lo encontró en la lista. Deslizó el menú sin mirar los precios. Su mirada se detuvo en el plato más caro, langosta con salsa de aguacate y caviar negro. El precio era astronómico. Sonrió y pulsó pedir. Y también una botella del mejor champán. 1 hora después el mensajero le trajo el pedido. Puso la mesa. Para uno. Encendió su lista de jazz favorita. Se sentó en el ancho alféizar desde donde todo había comenzado. Tras la ventana se ponía el sol, tiñendo el cielo de tonos rosa suave y dorados. Exactamente como las peonías que estaban en el jarrón. Las tomó y, sin pestañear, las arrojó al conducto de basura. Comió la langosta con un pequeño tenedor de plata. Bebió champán helado de una copa fina y miró la ciudad. Estaba sola en su departamento, en su fortaleza. Y por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola. Se sentía completa. El sabor de la libertad resultó ser mucho mejor que el del feliz para siempre por el que alguien más pasa la factura. Por delante no había certezas, ni planes, ni ningún proyecto perfectamente dirigido llamado familia. Por delante estaba simplemente la vida, su vida. Y pensaba vivirla en sus propios términos, sin descuentos ni compromisos.